Capítulo 3, versículos 14 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Voy a leer esta porción de la Escritura, hermanos, y lo voy a hacer en una versión diferente, aunque parecen cambiadas las palabras, pero significan lo mismo. Me gustó esta versión para que puedan escuchar y ustedes leer ahí. Dice lo mismo, solamente un poquito más actualizada la escritura. Del versículo 14 al 17 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Dice la palabra del Señor: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Padre bendito, porque nos das la bendición, Señor, de leer tu palabra, hacerlo con esta libertad que gozamos y también, Señor, a través de la palabra, tú nos instruyes, tú nos hablas. Y Padre, este mensaje de hoy que se ha preparado con el fin de enseñar a tu iglesia, te ruego, Padre, para que nos prepares la mente, el corazón, nuestros oídos, para recibir la palabra y hacerla nuestra. Y sobre todo, Señor, que en esta nueva serie de sermones que estaremos presentando, seas tú, Padre, el que nos nutra, el que nos hable y nos enseñe, y que verdaderamente entendamos para qué existe esta primera iglesia bautista, qué es lo que hace, y también, Señor, cómo podemos nosotros integrarnos al trabajo de la iglesia, que es tu iglesia. Padre, bendice a cada familia, a cada persona que está aquí, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos, hermanos, en una serie de sermones donde vamos a estar exponiendo en 6 diferentes sermones lo que hace nuestra iglesia. Esta serie precisamente se titula ¿Qué hace nuestra iglesia? Es una pregunta. ¿Qué hace nuestra iglesia? El día de hoy quiero decirles que nuestra iglesia está comprometida con enseñar la palabra de Dios. Esta iglesia está comprometida con enseñar fielmente la palabra de Dios. Y hermanos, probablemente haya quien diga por ahí, a lo mejor sin ningún fundamento, que esta iglesia no predica la verdad o que ya nos perdimos o nos salimos de la escritura, pero mienten, porque esta es una iglesia de Jesucristo. Y tan es así que a pesar de los embates que sufrimos y que la iglesia ha sufrido en el presente y en el pasado, esta iglesia permanece de pie. 90 años, hermanos, y quizá un poco más, de que la obra bautista empezó en todo el estado de Veracruz. Y no es obra de la casualidad que esta iglesia, después de 90 años, siga plantada donde el Señor la puso. Y además, ser una iglesia que ha contribuido para el establecimiento de iglesias en diferentes lugares de la ciudad, pero también
de nuestro estado. Así que, hermanos, por lo tanto, podemos decir por este tipo de resultados que la iglesia tiene, que esta iglesia verdaderamente es una iglesia comprometida con enseñar la santa y bendita palabra de Dios. Habrá muchos por ahí, incluso en la ciudad, que se han levantado, dizque enseñando la palabra de Dios, pero están estancados, no crecen, no hay más congregaciones que estén levantando, que estén sembrando nuevas iglesias. Están donde mismo. ¿Por qué razón? ¿Por qué será eso? Porque, hermanos, algo está pasando en el interior. La iglesia no está haciendo lo que Dios dice que debe hacer y por lo tanto ahí pueden pasarse años. Yo, hermanos, voy a cumplir 18 años de haber llegado a este lugar y conozco varias personas que incluso ustedes conocen también, que están donde mismo, desde hace 18 años o más, y no pasan de lo mismo, y no se extiende su territorio. Y hermanos, no ganan almas porque algunos incluso piensan que las almas solitas van a ser salvas, cuando Dios dice que tenemos que ir a predicarles. Y amados hermanos, además, muchos de esos grupos hoy están estancados. De repente crecen 5 o 6 personas más y se les vuelven a ir. Bendito sea el Señor, porque también eso de vez en cuando pasa aquí, que algunos llegan y se van. Pero la iglesia sigue de pie. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia que es de Cristo. Y además de ser de Cristo, es una iglesia que hace lo que Cristo dice. Y ciertamente nos falta mucho, mucho todavía. Pero esta es una iglesia fundada en la verdad y comprometida con enseñar la palabra de Dios. Así que grábese esto. ¿Qué hace nuestra iglesia? El domingo pasado se nos enseñó que esta iglesia predica, que esta iglesia proclama el evangelio. Esta tarde habremos de tener una junta con todos los líderes y habremos de abordar algunos asuntos de lo que tiene que ver con el ministerio de misiones, de discipulado, de evangelismo, que queremos seguir trabajando. Hoy se van a presentar algunos planes de trabajo. Si usted quiere venir, es invitada o invitado para estar a las 6 de la tarde. Ahí se va a dar cuenta lo que la iglesia está planeando hacer en este año. Pero también, además de que la iglesia proclama y predica la palabra, la iglesia enseña fielmente la palabra de Dios. Así que la semana pasada, como le dije, comenzamos esta serie de predicaciones titulada ¿Qué hace nuestra iglesia? Reitero, por 6 semanas, esta es la segunda, estaremos hablando del propósito que tenemos como iglesia, con la finalidad de que usted, aunque sea de muchos años o sea una persona nueva, que usted conozca qué hacemos y por qué lo hacemos, y que a la par de esto pueda sumarse a los esfuerzos que estamos realizando por cumplir con nuestra razón de ser como iglesia. De manera personal, creo que es importante que cada uno de nosotros sepa el propósito de nuestra iglesia, para que con la ayuda de Dios usted pueda comprometerse y pueda colaborar con su tiempo, con sus dones, con sus talentos, con sus fuerzas y con sus recursos en el trabajo que como iglesia tenemos por delante. Además, hermanos, de esta forma, usted va a conocer qué es lo que realmente mueve a esta iglesia de Dios. Y así, cuando alguien a usted le pregunte allá afuera o en la familia o con los amigos, ¿qué es lo que hacen en tu iglesia? Que usted con verdadero conocimiento pueda responder de una manera clara, de una manera sencilla y de una manera precisa acerca de qué es lo que hace esta iglesia. Y antes de empezar, hermanos, de lleno con el mensaje, quiero que juntos conozcamos el propósito de la iglesia para que cada vez más nos vayamos familiarizando. El eslogan, lo que distingue a esta iglesia es la palabra pescar. Eso es lo que hacemos, pescar. Pero cada una de las letras de esta palabra significan algo. La letra P significa predicar y proclamar el evangelio. La letra E significa enseñar la palabra de Dios. La letra C significa convivir, tener comunión y compañerismo los unos con los otros. La letra A significa adorar juntos a nuestro Dios, como lo hemos hecho ya hace unos instantes. Y la letra R significa que restauramos también al que llega caído, al que llega, hermanos, herido, lastimado o perdido, y sobre todo que llega con necesidad de Dios porque ha vivido en el fango del pecado.
Esta iglesia realiza esa labor durante todos los días del año, pescar. Ya dije cada una de las cosas. Así que hermanos, entremos de lleno al mensaje. ¿Qué hace nuestra iglesia? Y la respuesta a esta pregunta es que nuestra iglesia está comprometida con enseñar fielmente la palabra de Dios. Y hermanos, también hay otra pregunta. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Y en esta mañana yo le voy a dar 4 respuestas. Hay muchas más, pero le voy a dar 4 respuestas del por qué enseñamos la palabra de Dios. Y en primer lugar, nuestra iglesia está comprometida con enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad divina. No hay otra. No tenemos otro mensaje, no tenemos otra palabra más que este libro sagrado que es la presente y verdadera palabra de Dios, la verdad divina aquí está revelada. El versículo 14, hermanos, de segunda de Timoteo 3 dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quien te lo han enseñado. Nosotros, hermanos, entonces estamos comprometidos con enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque es la verdad divina. Nuestro compromiso, hermanos, con enseñar la palabra radica en que esta es la única verdad. Hoy en día, hermanos, con el pensamiento moderno y posmoderno en el que vivimos, se ha tratado de confundir a la sociedad poniendo la idea, hermanos, de que no existe la verdad o que si ésta existe no es absoluta. Sin embargo, encontramos evidencias que nos demuestran que la Biblia es la verdad. Y hermanos, precisamente en Juan 17:17 se dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como iglesia, entonces, estamos comprometidos, hermanos, a predicar la verdad. Esta es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro ministerio. Todo lo que hacemos, hermanos, como iglesia, debe de tener fundamento en la palabra de Dios, debe tener sustento bíblico. La mayor parte de nuestros esfuerzos y recursos precisamente están invertidos en enseñarles a otras personas lo que dice la Biblia, porque hemos entendido que la enseñanza también forma parte del mandato que se nos da en la Gran Comisión, allá en Mateo 28, del 19 al 20. Hermanos, encontramos ahí de manera clara la orden de enseñarle a los demás los mandamientos que aparecen en la Biblia para que entonces puedan obedecerlos. Dios dice eso que tenemos que hacer. También, hermanos, ahí en segunda de Timoteo 3:16 encontramos al apóstol Pablo diciendo que la Biblia en su totalidad es un libro inspirado por Dios. Así que podemos ver otra evidencia más de que es la verdad, y por esta razón es que nosotros como iglesia estamos comprometidos a enseñarla y enseñarla bien y practicarla. En el mundo presente, hermanos, donde hay muchos que enseñan mentiras, hay muchos que enseñan ideas falsas, netamente humanas, es necesario entonces que nosotros, la primera iglesia bautista de Veracruz, que conocemos la palabra, cumplamos entonces con este compromiso y enseñemos bien la Biblia, la palabra, la verdad de Dios. Ustedes, hermanos, como parte de esta iglesia, tienen todo el derecho y tienen toda la autoridad cuando desde este lugar se predique la palabra y se predique alguna tontería, alguna herejía, algo falso, tienen toda la autoridad para llamarnos a cuentas, para llamarnos la atención. Porque esta iglesia, hermano, en lugar de predicar ideas humanas, en lugar de predicar, hermanos, pues ahora sí que cosas que se le ocurren a la gente, cosas según novedosas, cosas según nuevas, que más que otra cosa escandalizan lo que dice la palabra de Dios. Ustedes están comprometidos y tienen todo el derecho de llamarnos a la atención. Así que espero en Dios, ¿verdad? Que no cometamos, en este caso, Jaime y yo y los que alguna vez prediquen aquí,
que no cometamos ese error de predicar falsedades y predicar lo que yo creo y lo que yo pienso, sino que debemos de predicar siempre la bendita palabra de Dios y hacerlo de manera fiel a lo que está escrito. Ciertamente hay algunas veces pasajes de la Biblia difíciles de interpretar, otros que algunos utilizan para sustentar algo que andan haciendo. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que se enseña en nuestra iglesia. Desafortunadamente, hermanos, hace muchos años, más de 20 años, que yo he notado a nivel general, no solo en nuestra iglesia, que hermanos, hemos descuidado mucho a nivel personal el estudio de la palabra de Dios. Antes las iglesias bautistas éramos iglesias que aprendíamos muchos versículos de memoria y los teníamos por todos lados en la casa, los cuadritos, los textos. Pero hoy en día, hermanos, ya no se usa eso. Ya muchos lo dejaron de hacer. Hace muchos años la iglesia bautista tenía concursos de estudiar libros de la Biblia y se hacían preguntas. La iglesia bautista tenía concursos de esgrima bíblico. ¿Qué es eso? Pues la Biblia es la espada, la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, en algunas iglesias o casi en todas las iglesias bautistas había concursos de que decía el pastor o los maestros de la escuela dominical una cita bíblica y la gente se daba la tarea de buscarla y quien la encontrara primero la leía. Y eso hablaba del buen manejo que se tenía. Hoy en día yo le puedo decir a muchos de ustedes, a ver, busquen por favor ahí donde está Jonás y van a andarlo buscando quizá en Apocalipsis o lo van a andar buscando al principio de la Biblia porque ni siquiera saben cómo está compuesta su Biblia y dividida. Antes, hermanos, la gente tenía más apego a la palabra y nosotros debemos de reconocerlo. Hemos descuidado esa parte, si no todos, una buena parte. Y lo podemos también mencionar, y no es para tirarle a nadie en particular, pero hermanos, esta iglesia desde hace muchos años, no nada más de que yo estoy aquí, desde hace muchos años, ha tenido diversas formas de enseñar la palabra, a través de cursos, conferencias, seminarios, escuela dominical, talleres, predicaciones. Hermanos, no ha faltado. El problema está en que nos hemos conformado a saber un poquitito de la palabra, pero no a nutrirnos de ella. Nuestra iglesia, hermanos, en este tiempo llevamos más de un año estudiando doctrina cristiana que tiene que ver con las enseñanzas que practicamos y creemos y sustentamos como iglesia bautista. Empezamos muy bien cuando empezamos el estudio, 80 personas en la clase, 90 personas en la clase. Hoy con trabajo le llegamos a 40. Se fueron yendo. Otros de plano nunca se han parado en la escuela dominical. Vienen al culto. Haga de cuenta, y con respeto lo digo, que nada más cambiaron de la católica para acá, porque van como que van a misa. Cumplen con el cultito y se van. Yo le pregunto, ¿por qué hacen eso? ¿Qué no quieren aprender? ¿Que no quieren conocer realmente a Dios y conocer su palabra y conocer sus mandatos y conocer sus promesas y conocer todo lo que Él tiene preparado para usted y para su familia? No queremos conocer, no queremos aprender. México está catalogado como un país no lector, hermano. Un país donde la gente en promedio lee un libro al año y algunos ni siquiera uno, mucho menos tomamos la Biblia. Hacemos mil cosas y repartimos nuestro tiempo en mil cosas, pero no dedicamos tiempo al estudio de la palabra. Esta iglesia, hermano, está comprometida con enseñar la palabra, con el compromiso de crear y levantar diversas formas de enseñarles la palabra a través de los niños, a través de la dominical, a través de un seminario, a través de conferencias, a través de cosas para matrimonios, para varones, para mujeres, para los de la tercera edad. Esta iglesia provee de todo ello. Desafortunadamente hay muy poco interés en seguir conociendo la palabra de Dios. Preferimos otras cosas antes que atender al llamado de Dios. En segundo lugar, nuestra iglesia está comprometida con enseñar la palabra porque nos hace sabios. Grábeselo en su mente. Enseñar y estudiar la palabra nos hace sabios, hermanos queridos. El versículo 15 dice, recuerda, desde la niñez has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabios.
para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Pablo le dice a Timoteo, te admiro, Timoteo, porque desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te fueron enseñadas por tu madre y por tu abuela, y han persistido las enseñanzas en ti. Y por lo tanto, Timoteo era un joven, pero era un joven pastor, no era cualquier joven, era un pastor. Imagínense, no llegaba ni a los 30 años y ya era pastor. ¿Por qué? Porque conocía la palabra, podía enseñarla, podía predicarla. Hermanos, él a esa edad se construía de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en un joven sabio. Porque la Biblia, hermanos, y sus enseñanzas nos hacen sabios. A través, hermanos, de esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo recalca de manera muy clara que las enseñanzas que podemos obtener cada uno de nosotros de la Biblia tienen la capacidad de hacernos sabios. Y hermanos, me di a la tarea de buscar la definición de la palabra sabio y encontré lo siguiente: sabio es aquel o aquella persona que muestra buen juicio, que muestra prudencia, que muestra madurez en sus actos y en sus decisiones. Por eso, hermanos, tenemos hoy tanta gente que toma decisiones bien malas y bien equivocadas porque no son sabios, porque les falta nutrirse de la palabra de Dios. Le andan creyendo a Walter Mercado, le andan creyendo a quién sabe quién, pero menos a Dios. Y entonces, hermanos, toman decisiones equivocadas. Yo creo que no hay necesidad de que preguntes si queremos ser sabios, porque yo creo que la mayoría, si no es que todos, vamos a responder que sí, queremos ser sabios. Pero hermanos, para ser sabios necesitamos meditar y estudiar la Biblia, porque solo a través de ella es que podemos lograrlo. En nuestra iglesia, hermanos, se escucha entonces, en esta iglesia estamos comprometidos con la enseñanza de la palabra de Dios, porque nos ayuda a madurar, nos ayuda a conocer más a Dios y sobre todo a saber qué debemos hacer en el diario vivir. Por eso es que en cada una de nuestras reuniones, se escucha bien, de esta iglesia, buscamos tener una enseñanza bíblica para que la podamos también poner en práctica. Es verdad que allá afuera podemos encontrar muchos libros y también muchos cursos para aumentar nuestro intelecto, pero que nos quede claro que solamente la enseñanza de la bendita palabra de Dios es la única que nos puede hacer sabios. Mientras más, escucha, mientras más nos acerquemos a Jesús, mientras más nos acerquemos a su palabra, más sabios podemos ser, porque solamente Dios es quien nos puede ayudar a hacer eso una realidad. Pero necesitamos, hermanos queridos, meditar y estudiar la palabra de Dios, porque a través de ella adquirimos sabiduría. Y usted se va a sorprender cuando empieza a leer la Biblia, porque hay consejo para todo. A veces pensamos que nomás para adorar a Dios y para tener comunión con Él. No, hermano. En la Biblia encontramos consejo para resolver problemas, consejos incluso, ¿verdad? Para atender a la familia, consejos para saber cómo llevarse con el vecino, con el amigo, con el jefe, enseñanza, hermanos, de cómo llevar una familia, enseñanza de cómo disciplinar, enseñanza, hermanos, de tantas cosas que encontramos en la palabra bendita de Dios. Pero no somos sabios y no tenemos tanto conocimiento, porque no nos hemos dedicado a meditar y estudiar la Biblia. Hoy estamos, hermanos, enfrascados en los medios, en la tecnología, y aunque a través de la tecnología podemos tener acceso a la Biblia, y hay muchas versiones de Biblias, entramos al celular pues, para chatear, para chismear, para enterarnos de los demás y para buscar quién sabe qué tanta cosa y a veces hasta basura, pero menos para leer la Biblia. Y muchos presumen de tener la aplicación de la Biblia. Yo les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué la tienes? Si nunca la abres siquiera la aplicación.
abres todas las demás aplicaciones menos la Biblia. Y qué hermoso sería, hermanos, qué hermoso sería que cada mañana antes de iniciar labores, ya sea que tomemos un libro como este o abra su aplicación, porque recuerde, escudriñar, meditar y leer la palabra nos puede hacer sabios. En tercer lugar, hermanos, nuestra iglesia está comprometida con enseñar la palabra porque es útil para vivir como Dios manda. La palabra es un manual, hermanos. Nos es de mucha utilidad para vivir como Dios manda. El versículo 16 ahí dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. En la Biblia, hermanos, entonces, es donde encontramos cada uno de los mandamientos que necesitamos poner en práctica para poder vivir de una manera que agrade a Dios. Es por eso que en nuestra iglesia lo único que enseñamos es la palabra. No necesitamos aquí enseñar algo diferente ni novedoso, porque solamente en la Biblia encontramos el mensaje de Dios para nuestra vida. La enseñanza de la palabra también, según lo que vemos, hermanos, en este versículo 16, nos permite, nos permite ayudar a las personas, sobre todo cuando están pasando alguna situación difícil, alguna situación complicada. Es por medio de la Biblia que podemos usted y yo aconsejar, que podemos animar y que podemos también de alguna manera consolar a otros. De tal manera que debemos, hermanos, pues ir a la palabra. Y también, hermanos, la enseñanza de la palabra, escucha, nos da también a ti y a mí la posibilidad de corregir a aquellos que están en el error. Y esto es posible porque la Biblia, hermanos, contiene la verdad divina, como lo veíamos al principio. Esta semana que pasó, yo andaba muy cansado, no sé cómo, muy estresado, y decidí ir a un lugar para un masaje. Y lo busqué por internet aquí, por Boca del Río, y fui. Y entonces empezó el joven aquel a darme el masaje y me pregunta, me dice, anda muy estresado. Le digo, "Oh, pues sí, pues por eso vine y quiero sentirme más relajado". Me dije, ¿y a qué se dedica? Porque normalmente, ¿verdad? Atañen el estrés pues a la ocupación, a lo que hacemos. Entonces yo le dije, soy pastor cristiano en una iglesia aquí en la ciudad. Y me dijo, usted es pastor, siervo de Dios. Los siervos de Dios necesitan estos masajitos de vez en cuando. Le dije, sí, pues por eso vine. Dice, porque ustedes cargan mucho. Luego también con su propia vida, sus problemas, su familia, la iglesia. Y si la iglesia es grande, pues siempre traemos ahí carga por algunos hermanos. Le digo, sí, ciertamente así es. Y entonces, pues seguimos platicando mientras él trabajaba. Y de repente le dije, "Y bueno, te escucho tu lenguaje y veo que has tenido relación con el cristianismo. ¿Eres cristiano? ¿Asistes a alguna congregación, a alguna iglesia?". Y entonces me dijo, sí, y asisto a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces yo dije acá en mi mente es mormón. Y dije para mis adentros, este necesita de Cristo. Como dice la palabra, está en un error. Y entonces, hermanos, seguimos platicando y abordamos el tema. El día de mañana tengo mi segunda sesión, porque aproveché un paquete de 2 por 1 y me toca mañana. Y mañana, oren, porque es el día en que voy a hablar más con él sobre este asunto. Ahí mientras me está dando el masaje, le voy a decir, ¿sabes tú quién formó esa denominación, esa religión? ¿Sabes tú lo que enseña? Porque según parece ser así muy orgulloso de ser de esa religión. Pero mi deber es corregirle de su error. Si él acepta o no acepta, ya es su problema.
pero mi deber, hermanos, es eso. Pero si yo no tuviese conocimiento de quiénes son los mormones, de qué creen, de qué hacen, de cómo ellos hacen su labor cristiana, entre comillas, pues no sabría ni qué decirle. Tal vez mejor le diría yo, háblame pues de eso que tú haces, y a lo mejor me confunde y me lleva. Si no tuviese conocimiento, es probable que hasta me convence y me lleve con él a su denominación. Pero porque conozco la palabra, no solamente le voy a hablar del error en el que está, le voy a presentar la verdad, le voy a hablar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es útil para corregir al que va desviado. Pero si usted no conoce la palabra, ¿cómo va a corregir a su familia? ¿Cómo va a corregir al hijo, a la hija? ¿Cómo va a corregir a los familiares? ¿Cómo va a corregir a los amigos, a los compañeros que van rumbo a la perdición del infierno, que van rumbo a la condenación? ¿Cómo lo vamos a hacer si no hay conocimiento, si no nos dedicamos a estudiar la santa y bendita palabra de Dios? Ellos van a ir directo a la condenación del infierno y va a ser nuestra culpa por no haberles enseñado el camino de la verdad, que es Cristo. Pero ¿cómo lo haremos? Y no solo hablo de mormones, hablo de otras denominaciones y de otras religiones que hay, hermanos, y que están abundando hoy en día. Yo sé que hay varios hermanos en la iglesia que tienen esa habilidad, pero los puedo contar con estos dedos de estas manos. Soy capaz a veces de poner a cualquiera de ustedes a ir a buscar un testigo, a un mormón, para que le comparta el verdadero evangelio, y no va a saber ni qué decir. Al contrario, es probable que venga a despedirse: pastor, ya me voy para allá, porque se lo llevó el error. Y mucha gente, hermano, se va a otros grupos. No sé qué buscan en otro lado, si aquí se predica la fiel y santa palabra de Dios. O tienen hambre, o no conocen la palabra, porque yo no concibo que un verdadero cristiano que han sido enseñado en la verdadera fe de la palabra de Dios ande chapulineando por otro lado. Pero es que allá se siente más bonito, y es que allá salen, es que allá, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice? O no sé, pero siento muy bonito, porque no saben. No hay sustento bíblico para muchas prácticas que hoy se desarrollan en algunas congregaciones. No tenemos la capacidad de corregir ni siquiera esos del error. Pero es posible hacerlo cuando conocemos la palabra, cuando hemos sido enseñados y nutridos en ella. Por eso, hermanos, es que este compromiso, escucha, es parte principal de nuestro propósito como iglesia, porque hay mucha gente, no solamente afuera, sino también aquí dentro, que debe ser capacitada, que requiere ayuda ante las situaciones difíciles y que necesita, escucha, ser corregida. Pero para ser realmente efectivos ante estas demandas, necesitamos enseñar y enseñar bien la palabra de Dios y conocerla bien. Y en esta iglesia eso se hace. Si tú no aprendes aquí, no pones atención y no creces, es por tu culpa, no es la culpa de la iglesia. Esta iglesia provee bastante. Este mes, por ejemplo, este mes se va a reunir los varones el martes. ¿De qué vamos a hablar? Alguien por ahí nos criticó y dijo: ay, es que los varones puro convive y puro. No, 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 no es cierto. Estudiamos la palabra. Matrimonio se va a reunir este mes también. ¿Qué vamos a hacer? A estudiar la palabra. Las mujeres van a reanudar su reunión este mes. ¿Qué van a hacer? Van a estudiar la palabra. Los jóvenes se reúnen los sábados. ¿Qué hacen? Claro, tienen un programa de alabanza y hacen algunas dinámicas para integración, pero estudian la palabra. Los miércoles, hermanos, además de orar, ¿qué más hacemos los poquitos que venimos? Estudiamos la palabra. Y así yo les puedo hacer una lista enorme de cosas que hacemos donde predomina la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Por enseñanza no quedamos en esta iglesia. En cuarto y último lugar, nuestra iglesia está comprometida con enseñar la palabra porque nos entrena y nos prepara para hacer el bien. Enseñamos la palabra porque esta palabra nos entrena y nos prepara para hacer el bien. El versículo 17 dice: de ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados
para toda buena obra, es decir, para hacer el bien. Al final, hermanos, de este capítulo, podemos ver que el propósito que tiene la enseñanza de la palabra de Dios, según lo que Pablo, inspirado precisamente por Dios, escribió, es hacer que estemos listos para buenas obras. La enseñanza, hermanos, de la Biblia, escucha, nos entrena, nos prepara, nos capacita para que todos nosotros podamos ser obedientes a cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Como iglesia tenemos el compromiso y la responsabilidad con Dios de capacitar a cada uno de los que conformamos esta familia espiritual. Por eso es que nos reunimos aquí semanalmente y entre semana para recibir la enseñanza de la palabra y luego salir a ponerla en práctica. Hoy también, hermanos, se reanuda la clase de nuevos creyentes, la clase de discipulado, para aquellos que se quedaron a medias, para aquellos que no terminaron su discipulado. Carlita es la maestra y a la escuela dominical hay que subir con ella a la clase. ¿Para qué tenemos las redes en la semana? ¿Sabe para qué son? Para ganar armas y enseñarles ahí de la palabra. O a usted, de los que van a las redes, porque también la mitad no va a ninguna. Usted que va a las redes, ¿qué hacen? ¿Se la pasan de convivio en convivio? Pues también se echan el cafecito, el refresco, pero un buen rato nos pasamos estudiando la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, sinceramente, tenemos que asistir. De nada sirve, escucha bien, que vengamos aquí cada domingo y que vayamos a las demás reuniones, pero que no estemos dispuestos a aceptar la enseñanza, el entrenamiento, la preparación que se nos da a través de la enseñanza bíblica. El versículo aquí claramente nos dice, hermanos, que los servidores de Dios debemos estar listos para hacer el bien, preparados para buenas obras. Y en Efesios 2:10, también el mismo apóstol Pablo nos declara que si bien es cierto que nosotros somos salvos por las buenas obras, perdón, no somos salvos por las buenas obras, sí hemos sido creados para hacer buenas obras, porque dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí que, hermanos queridos, esta iglesia, y ustedes ya lo comprobaron a través de lo que estoy diciendo, y además se han dado cuenta, esta es una iglesia que enseña Biblia, que enseña la palabra de Dios, y tenemos diferentes foros y momentos y formas de enseñar la Biblia. Ya si usted no participa, pues es su problema, pero esta iglesia provee enseñanza y quisiéramos seguir proveyendo más y más enseñanza. Una buena temporada como de 8 o 10 años, tuvimos hasta un seminario teológico en esta iglesia. Todavía existe, pero ahora está en Zoom. Y varios de los hermanos aquí le han entrado a una materia, a dos, o hasta han terminado su curso completo de teología. Y bendito Dios, porque ahora están capacitados para toda buena obra. Así que, hermanos, mienten los que allá afuera o en otro lugar le han dicho a usted, es que ahí no se enseña la Biblia. No, quién sabe qué clase de cosas querrán esos que enseñemos aquí, pero aquí se enseña la palabra de Dios. Y como dice Apocalipsis, sin ninguna añadidura y sin quitarle la esencia del mensaje de la palabra de Dios. Para concluir, hermanos, hoy en día hay muchas personas a nuestro alrededor que están siendo engañadas, engañados por falsos maestros, con enseñanzas vacías, con mentiras y con ideas meramente humanas. Así que como primera iglesia bautista, tenemos que seguir trabajando en enseñar la pura y santa palabra de Dios. Necesitamos seguir predicando constantemente el evangelio, como lo veíamos la semana pasada. Debemos esforzarnos aún más porque esa gente que, hermanos, no está siendo enseñada con la palabra, se está perdiendo y están caminando directamente a la condenación eterna. La enseñanza fiel de la palabra de Dios es parte de la esencia y del propósito que tiene nuestra primera iglesia bautista. Así que comprometámonos todos a enseñar a cada una de las personas
lo que Dios dice y lo que Dios manda en la Biblia y entendamos de una vez por todas que Dios a través de la palabra nos capacita, nos corrige, nos confronta y nos ayuda a crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos queridos, el desafío para usted y para mí en esta tarde es que tenemos que dedicarnos más a escudriñar y a estudiar la palabra de Dios, porque Dios dice ahí en su palabra que en ella encontramos la verdad y por consiguiente conseguiremos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio y también son la palabra de Dios con Cristo los que nos conducen a la vida eterna. Por lo tanto, no echen saco roto esta enseñanza. Vamos a reanudar, hermanos, en lo personal nuestro compromiso todos para ser lectores de la palabra, estudiosos de la palabra, aprovechar, hermanos, todos los foros y formas, maneras que la iglesia tiene para enseñar. Y le voy a decir algo más para terminar. Del otro lado del mundo, China, África, la India, parte de Europa, hermanos, no tienen esta libertad que nosotros tenemos. Ya quisieran allá tener estos espacios que nosotros tenemos. Ya quisieran tener libertad para leer la bendita palabra de Dios. Ya quisieran, hermanos, tener un templo donde reunirse. Algunos se reúnen a escondidas. Otros no tienen ni siquiera un ejemplar de la santa palabra de Dios. Nosotros en la casa tenemos entre 6 a 8 Biblias, la mayoría. Allá ni siquiera una hoja suelta. Nosotros que tenemos esa dicha, esa bendición, tenemos en poco la palabra de Dios. Yo les animo, hermano, les animo para que nos comprometamos a seguir estudiando, a seguir escudriñando la santa palabra, porque la palabra que estudiamos aquí es la verdad divina. Porque lo que estudiamos aquí, hermanos, nos puede hacer sabios y útiles para enseñar a otros y nos capacita y nos entrena para hacer el bien. Hagamos este compromiso con Dios en esta mañana y que Dios nos ayude. Y recuerde, esto es parte de lo que esta iglesia hace. De la palabra pescar, de la segunda letra que la iglesia bautista aquí enseña fielmente la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad tan hermosa que nos das de congregarnos y también, Padre, de alabar tu nombre y de recibir el mensaje de tu palabra en esta hora de la mañana. Gracias, Señor, porque hoy estamos conociendo la segunda actividad que esta iglesia hace y tiene como propósito. Ya hemos aprendido que esta iglesia existe para predicar, para proclamar el evangelio, como lo ha hecho y quizá lo tendremos que seguir haciendo más. Pero también existe para enseñar fielmente la bendita palabra de Dios, sin ningún tipo de mezcla, porque tu palabra es fiel y verdadera. Dios bendito, permite que todos los que estamos aquí podamos entender este mensaje y lo podamos poner en práctica. Que a partir de hoy tomemos, Señor, con tu ayuda, la decisión de aprovechar todos los momentos y oportunidades que se dan en esta iglesia para seguir aprendiendo y nutriendo nuestro espíritu con tu santa palabra. Que entendamos que así como el cuerpo necesita alimentarse por lo menos 3 veces al día, también nuestro espíritu necesita alimentarse de la santa y bendita palabra de Dios. Padre, en tus manos estamos. Permítenos llevar a la práctica este mensaje y así estar listos y capacitados para defender nuestra fe y también para presentar, Señor, ayuda a aquellos que la necesitan. De otra manera, no lo vamos a poder hacer. Guíanos, pues, Señor, y háblanos en esta mañana más y más. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.